El diputado Marcelo Elchín, de Partido Socialista. Hasta por 8 minutos entregado por su bancada. Gracias, presidenta. Señor ministro y ministra, y a los funcionarios de presupuesto que lo acompañan, y a los colegas y los jóvenes estudiantes que nos acompañan. Señora presidenta, la situación de ralentización de la economía que hoy día vivimos es anterior a la asunción de la responsabilidad de la Presidencia de la República por parte de Michelle Bachelet. Y solo para refrescar la memoria, señora presidenta, quiero decir que en la época de la campaña esto fue advertido en innumerables ocasiones junto con la denuncia de la subejecución presupuestaria en el gobierno anterior por el hoy tan vilipendiado ex ministro de Hacienda, Alberto Arenas. Y recuerdo esto porque esas palabras de la época revelan la certeza del diagnóstico que se hizo en el fundamento del programa de gobierno. Hay algunas personas que critican la celeridad con que se han llevado adelante los cambios, particularmente el de la reforma tributaria, el de la reforma educacional, y ahora, aunque con menos intensidad, porque, bueno, esperan que con el paso del tiempo las cosas se puedan moderar en su favor, la reforma laboral. Y como este era un dato conocido, que íbamos a tener desaceleración, creo que a cualquier cerebro medianamente conformado se le habría ocurrido la idea de que había que actuar rápido antes que llegaran los males que anuncia toda desaceleración, el principal y peor de los cuales es sin ninguna duda el del desempleo. Me imagino que todo el mundo tiene la perspicacia suficiente como para darse cuenta de que hacer una reforma tributaria, aunque haya resultado como resultó, cargándole la mano al 1% de más altos ingresos del país, con la capacidad de propaganda que estos sectores sociales tienen, simplemente habría sido imposible en medio de la desaceleración económica. De modo que sostener livianamente de que se erró en el diagnóstico, bueno, a lo mejor desde el punto de vista de los intereses que se defienden, sí, pero desde el punto de vista de los que defendemos el interés general de los chilenos y las chilenas y que queremos más igualdad y menos abuso, el diagnóstico fue certero. Que haya dificultades que enfrentar a consecuencias de ese proceso de aceleración que tampoco se le puede imputar al expresidente Piñera, porque desgraciadamente, a pesar de todo lo afortunado que puede ser, él no tiene ninguna influencia respecto de lo que ocurra con China y su dinamismo económico, que en lo fundamental está determinando el ritmo con que crece o decrece la economía mundial y desde luego la chilena, muy dependiente de ella. Y en cuanto al presupuesto propiamente tal, estimada presidenta, este se hace cargo de una cuestión que poco se menciona, pero que estaba en el programa y sigue estando presente, que es el de volver a Chile al camino de la responsabilidad fiscal. Y cuando uno dice volver, es porque se perdió antes, no porque se haya perdido ahora. Y en ese sentido hay un compromiso de tratar de llegar al equilibrio el 2018, pero es probable que no lleguemos el 2018. Y es probable por la situación de contexto en que se desenvuelve la actividad económica de Chile. Disminución del precio del cobre, desaceleración económica en general, en algunos casos hablamos de recesión, como en Brasil, las catástrofes innumerables que han azotado al país y que significan también echar mano de recursos. Todo esto obliga a que el apriete del cinturón, para que no sea catastrófico,
tiene que ser gradual. Y de ahí que este crecimiento que tiene el presupuesto 2016 de 4,4% sea completamente adecuado. Que tampoco, digámoslo, por el hecho de ser del 4,4 significa que estamos al fin de Chile, porque estamos hablando de un crecimiento para el 2016 de 4,4, pero sobre un presupuesto 2015 que había crecido 9,8. O sea, las vacas no son tan light como lo dijo el ministro de Hacienda. Y en consecuencia hay recursos suficientes para cumplir con los compromisos programáticos de este gobierno. Que quiero decir, señora presidenta, que si no se cumplen, ahí sí que vamos a estar frente a una especie de cataclismo político. Porque finalmente las personas que cometieron delitos e irregularidades en el financiamiento de campañas electorales, bueno, usted a los pillines les pega con la regla en la mano o les aplica la ley, los que merecen cárcel irán a la cárcel, los que no recibirán la sanción que correspondan, pero castigado el autor de la maldad, el sistema y los beneficios de la democracia continúan intactos para la población. Pero cuando el mecanismo de la democracia deja de cumplirle a los ciudadanos en sus aspiraciones y expectativas, ahí sí que estamos en dificultades serias. Desde la oposición, señora presidenta, criticaron este proyecto porque encontraban que era demasiado expansivo. Incluso dijeron que no era del 4,4, sino que del 6,6. Pero en la comisión mixta, haciendo gala de una actitud demagógica que también es un gran daño a la democracia, pedían y pedían aumento de recursos para todo tipo de cosas. El doble discurso, señora presidenta, es un grave problema de la democracia y yo le pediría a la oposición que cuando enjuicia el presupuesto lo haga de manera un poquito más responsable y pensando en el interés general. También para restablecer el equilibrio de las cosas y evitar estas campañas del terror de que la economía prácticamente está paralizada, si es que no yendo a negativo. Hay que recordar que desaceleración, tengo más tiempo de la bancada, señora presidenta, desaceleración no es igual a estancamiento y mucho menos a recesión. De hecho, el PIB va a aumentar este año, se estima por los especialistas, alrededor del 2,2%. Que nos gustaría que fuera del 4%, claro, pero va a ser del 2,2%, que no es igual a 0 ni es cifra negativa. Así es que menos campaña del terror y más responsabilidad en los dichos. Esta situación presupuestaria, señora presidenta, ha obligado al Ejecutivo y a los partidos políticos y a los parlamentarios que lo sostenemos a establecer prioridades claras. Y estas se han dado en torno primero a educación, donde se está cumpliendo con lo comprometido y lo bueno es que se está cumpliendo de manera rápida, aunque sea a través, por este año, de una glosa presupuestaria. Hoy día, a partir del próximo año, hay 200.000 jóvenes y 600.000 padres cuyos hijos están en el sistema universitario del CRUSH y de las demás universidades e institutos profesionales y centros de formación técnica que se han definido, gozarán de gratuidad. Y 130.000 jóvenes y 260.000 padres aproximadamente, que aún sus hijos están en institutos profesionales y centros de formación técnica, que no son del CRUSH o de lo que se ha definido para la gratuidad, lo van a tener a través del aumento de la beca Nuevo Milenio, cuestión que sugerimos desde el principio los socialistas que se hiciera con el objeto de eliminar esta idea de que se estaba incurriendo en una grave discriminación con los jóvenes pertenecientes al 50% más pobre de la población. Señora presidenta,
También se ha establecido como prioridad lo de salud. Claro, con recursos, como se ha visto, más escasos que los que pensábamos. Pero esto no significa, señora Presidenta, de que en salud y particularmente en inversión hospitalaria no se vaya a hacer nada. Se va a hacer lo que sea posible. Y estoy seguro que las indicaciones que incluirá el Ejecutivo en el resto de la discusión presupuestaria van a dar satisfacción a las aspiraciones de la comunidad y también, por qué no decir eso, de algunos parlamentarios que se toman de este caballito de batalla para ganar posiciones frente a la opinión pública, presentándose como grandes defensores de las obras comprometidas, que en ningún momento el gobierno pensó en renunciar a ellos. Señora Presidenta, respecto del tema del financiamiento de la inversión hospitalaria, se ha deslizado la idea de que pueda ser con fondos regionales. Y esto ha provocado el que monten en la yegua cólera los pretendidos defensores de la capacidad, autonomía y profundización de las regiones y la descentralización. Mire, señora Presidenta, y esto para que de una vez por todas la cortemos con la demagogia. Las regiones no se pueden negar a las tareas nacionales. Quiero recordarle, y aprovecho tal vez de pasarle una idea al señor ministro de Hacienda, que cuando teníamos que limpiar los campos de la caca para poder exportar los productos agrícolas, hubo que poner provisiones en el Fondo Nacional de Desarrollo Regional que solo se podían usar en saneamiento básico. Y claro, la región podía elegir por dónde partir, pero tenía que invertir en eso. Y con los hospitales pasa lo mismo. Podrán elegir en cuáles más, en cuáles menos, pero hay que invertir en los hospitales. Y por último, señora Presidenta, ante su impaciencia, quiero decirle lo siguiente. Aquí, y lo acabamos de escuchar en la intervención de un parlamentario que me precedió, se dice que en la discusión presupuestaria particularmente no se escucha a los parlamentarios, que nosotros no tenemos capacidad de intervenir realmente en la configuración del presupuesto. Quiero decirle que con la beca Nuevo Milenio fuimos escuchados y estoy seguro que con las ideas acerca de cómo resolver el problema de la inversión hospitalaria también seremos escuchados. Entonces, palos porque bogas, palos porque no bogas, pero lo concreto es que estas indicaciones que son criticadas porque son de última hora, prueban que el Ejecutivo escucha al Parlamento. He dicho, gracias, presidente. Gracias, diputado Chilin. Tiene la palabra el diputado René